tal? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Speak Fast. Yo soy Francisco y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con uno de los tiempos verbales que creo son un poco más difíciles en inglés y es el past perfect. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues primero vamos a descubrir que es muy sencillo de usar. Vamos a trabajar con preguntas, con respuestas en afirmativo y en negativo y sobre todo vamos a manejar la pronunciación para que suenes como un nativo. Así que te invito a que continúes con este vídeo para que puedas dominar rápidamente el past perfect. Pero antes, te invito también a que te suscribas y que le des like al vídeo para poder seguir motivándonos a hacer vídeos para ti. Así que en un momento comenzamos con el past perfect. Muy bien, pues para empezar vamos a ver un poco la fórmula matemática para trabajar con el past perfect. Sí, la fórmula matemática. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos de nosotros somos visuales y con algún ejemplo podemos inmediatamente entender de qué va el tiempo verbal. Pero otros, muchos, nos gustan más las fórmulas porque podemos memorizarlas. Y el inglés nos permite hacer eso porque es muy sencillo en cuanto a estructuras. Y si te memorizas la fórmula para el pasado perfecto y la respetas, siempre lo vas a hacer bien. Así que veamos entonces cuál es esa fórmula matemática para el pasado perfecto. Y es muy sencilla, solamente el verbo have en pasado, que en este caso lo usaremos como el auxiliar. Como he dicho en otros vídeos, el inglés siempre tiene auxiliares y en el pasado perfecto el auxiliar es el verbo have en pasado, que en este caso es had. Y luego, ¿qué vamos a utilizar? El past participle, el participio pasado, o como dice Juanjo, un gran alumno que tengo, que es quien me enseñó a llamarlo de esa manera, la tercera columna del verbo que queremos utilizar. Así que la fórmula sencilla, past participle y antes el auxiliar have en pasado, que es had. Veamos ahora un par de frases para que podamos utilizarlo de manera práctica el pasado perfecto. La primera, before I made lunch, I had already worked this morning. Sí, antes de hacer la comida, ya había trabajado esta mañana. Bueno, ya habiendo aclarado el concepto de la fórmula matemática y de cómo se debe crear el pasado perfecto, es importante que sepas que el pasado perfecto es una acción cuando quieres usar dos pasados y quieres demostrar cuál de los dos vino primero. Por ejemplo, fui a trabajar e hice la comida. ¿Cuál sería primero? Pues fui a trabajar. ¿Y cuál fue después? Pues hice la comida porque la hice después de trabajar. Entonces, en este caso, tenemos que usar el pasado perfecto porque estamos hablando de dos acciones del pasado y queremos diferenciar una de la otra. Veámoslo con esta frase para que sea más sencillo. Before I made lunch, I had already worked this morning. Antes de hacer la comida, ya había trabajado esta mañana. ¿Cuál es la acción más vieja? El haber trabajado esta mañana. Y aquí tenemos el pasado perfecto. I had already worked this morning. ¿Y cuál es la acción menos vieja? I made lunch. Entonces, ¿cómo lo creo? Muy fácilmente. La acción menos vieja la ponemos en pasado simple y la acción más vieja en pasado perfecto. Y de esa manera creamos esa profundidad en la frase. Veamos de nuevo la frase. Before I made lunch, antes de que hice la comida, I had already worked this morning. Ya había trabajado esta mañana. Importante, y por eso lo he puesto en círculo el this morning. En inglés, al contrario de cómo se usa en España,
Cuando la acción está pasada, se usa el pretérito o se usa el pasado. En España, por ejemplo, se dice, he desayunado esta mañana. La acción de desayunar es pasada, pero no ha terminado el día. Entonces utilizan el he desayunado. En inglés no. En inglés tendrías que decir desayuné. ¿Cómo se usa en Sudamérica? Por eso he colocado esto también para aclarar que aunque esto sucedió hoy, ya son acciones pasadas y tienen esa profundidad. Veamos una segunda frase. When I came home today, cuando llegué a casa hoy, my son had already finished working. Mi hijo ya había terminado de trabajar. De nuevo, ¿qué sucedió primero? ¿El yo llegar a casa o que él terminara de trabajar? Tenemos el pasado perfecto. Had finished. So, primero fue esa acción, el que él terminase de trabajar y luego la acción de que yo llegara a casa. No importa que haya sido hoy. Analicémosla de nuevo. When I came home today, my son had already finished working. Dos acciones en pasado, una antes que la otra. Veamos ahora varios ejemplos para poder entender y usar con más facilidad el pasado perfecto. Muy bien, pues veamos la primera de las frases. Before I saw him today, I had never met him. Antes de haberlo visto hoy, nunca lo había conocido. Before I met him today, I had never met him. De nuevo, la primera acción es que nunca lo había conocido y la segunda es que lo vi hoy. So, vamos a ver la pronunciación before I saw him. Acuérdate que cuando tenemos him o her, nos comemos esa H. Y de nuevo, no es him, es him. So, before I saw him today, I had never met him. Sí, antes de haberlo visto hoy, nunca lo había conocido o nunca antes lo había conocido. La segunda. When I left home yesterday, my son hadn't woken up yet. Cuando salí de casa ayer, mi hijo no se había despertado todavía. Yet, todavía. Eso nos da más profundidad, el yet. When I left home yesterday, cuando salí de casa ayer, o cuando marché de casa ayer, mi hijo no se había despertado todavía. Aquí tenemos de nuevo el pasado perfecto. Had woken up. Pero como es negativo, hadn't. No hadn't. No hay una E ahí. Fíjate que es NT. Eso es hadn't. Hadn't. He hadn't woken up yet. No se había despertado todavía. Muy bien. ¿Y cómo sería la pregunta de esa segunda frase? When you left home yesterday, cuando marchaste o te fuiste de casa ayer, had your son, primero el verbo y luego el nombre o el pronombre, had your son woken up already? ¿Qué quiere decir ya? Already. When you left home yesterday, had your son woken up already? Or had he already woken up? No, when I left home yesterday, my son hadn't woken up yet. No se había despertado todavía. Veamos la tercera. When he bought, el pasado de buy, bought. When he bought his car, bodies, de nuevo. Nos comemos la H, como acabamos de decirlo en el ejemplo anterior. When he bought his car, bodies, his car, he hadn't received his driver's, posesivo, his driver's license yet. Todavía. He hadn't
received his driver's license yet. Cuando compró su coche o su carro, todavía no había recibido su permiso de conducir. ¿Y cuál sería la pregunta de esta frase? Pues, had he received his driver's license when he bought his car? Had he received his driver's license when he bought his car? No, when he bought his car, lo unimos, when he bought his car, he hadn't received his driver's license yet. Y si lo decimos en afirmativo, when he bought his car, he had, y quitamos el NT porque esto es lo que nos da la negación. He had already, ya la había recibido. He had already received his driver's license. Bien, vamos a utilizar o vamos a hacer unas frases más para consolidar lo aprendido hoy. Bien, veamos estas 3 frases y vamos a jugar un poco con ellas. ¿De qué forma? Tenemos la respuesta, pues vamos a crear la pregunta y luego vamos a, si la frase está en afirmativo, vamos a intentar ponerla en negativo, un poco para cubrir todas las bases y realmente digerir el pasado perfecto. Comencemos con la primera. By the time I had lunch, ¿para cuándo? By the time, ¿para cuándo? By the time I had lunch, I had already gone to the gym. Para cuando comí, ya había ido al gimnasio. Para cuando comí, ya había ido al gimnasio. Pronunciación. By the time I had lunch. Esa L catalana. Lunch. I had already. Tenemos aquí una A y aquí tenemos otra A y tenemos la D. Acuérdate, cuando tenemos la D o la T entre sonidos vocálicos, la pronunciamos como una R suave. I had already gone, no gone, gone to the gym. ¿Y cuál sería la pregunta? Had you or had I already gone to the gym by the time I had lunch? Had I already gone to the gym? ¿Ya había ido al gimnasio para cuando comí? Had I already gone to the gym by the time I had lunch? Yes, by the time I had lunch, I had already gone to the gym. O empezamos por acá, por eso tiene la coma, porque podemos cambiarla. I had already gone to the gym by the time I had lunch. Y si quiero decir que no, by the time I had lunch, I hadn't, recuerda, NT, I hadn't, quitamos el already, I hadn't gone to the gym yet. ¿Qué nos quiere decir eso? Que already es para afirmación o para pregunta y yet para frases negativas. Pues, ¿cómo sería de nuevo el negativo? By the time I had lunch, I hadn't gone to the gym yet, or I hadn't gone to the gym yet by the time I had lunch. La segunda. By the time we finished talking, para cuando acabamos o terminamos de hablar, the bar had already closed. El bar ya lo habían cerrado. By the time we finished talking, the bar had already, de nuevo, had already, aquí lo ves mejor, R, had already closed. Para cuando terminamos de hablar, ya había cerrado el bar. Y la pregunta, had the bar already closed? Had the bar already closed by the time we finished talking? Had the bar already closed by the time we finished talking? Yes, the bar had already closed by the time we finished talking. Finished talking. Como tenemos la SH, se pronuncia finished y no finished. Con este sonido, sh o ch o k, es finished talking. Y en negativo,
The bar hadn't, eliminamos el already, the bar hadn't closed yet by the time we finished talking. Or by the time we finished talking, the bar hadn't closed yet. Y la última. When he arrived, we hadn't left yet. Cuando él llegó no habíamos marchado o partido o nos habíamos ido. When he arrived, we hadn't left yet. Or we hadn't left yet when he arrived. ¿Ves cómo me como la H? When he arrived. When he arrived. Y la pregunta, had we already left? Had we already left when he arrived? Had we already left when he arrived? Y la respuesta en negativo, en afirmativo, pues en este caso porque la frase está en negativo. We had already left when he arrived. Pues bien, como ves, es muy sencillo, así que solamente tenemos que acordarnos de varias cosas. Primero, el verbo es have, el auxiliar have, en pasado had, con la tercera columna, que es el participio pasado, y usamos yet para negativos y already para afirmativos y preguntas. Y podemos usar before, when, or by the time. Así que a practicar, a hacer frases mentales, a utilizarlo con lo que normalmente tienes por casa, para que veas que poco a poco vas cogiéndolo. Y si tienes dudas, escríbeme, yo con mucho gusto te las contesto. Así que es todo por el día de hoy. Gracias de nuevo. Espero verte muy pronto por aquí. Mi nombre es Francisco, and this is Speak Fast. See you next time. Goodbye.